Hay un aparato que se usa para el pelo y que probablemente tengas en casa. Un aparato tan habitual que ni siquiera pensarías que puede ser un problema. Es un utensilio que millones de personas utilizan cada día sin saber que podría estar destrozándoles el pelo. Y no es una exageración. Un estudio muy reciente ha confirmado que este dispositivo puede provocar unas lesiones en el cabello llamadas deformidades en burbuja. Podrías estar dañándote el pelo cada día sin tener ni idea. Si quieres descubrir qué es este peligro invisible y cómo evitarlo, quédate que te lo contamos todo. ¡Comenzamos! La deformidad del cabello en burbuja es un trastorno del tallo piloso. Como su nombre indica, lo que ocurre es que se forman burbujas de aire dentro de la fibra capilar, literalmente. ¿Y por qué son malas estas burbujas? Pues porque el pelo se vuelve quebradizo, descolorido y retorcido, con una textura áspera y rígida, y como resultado se rompe con más facilidad y perdemos pelo. Incluso puede haber una pérdida de pelo localizada dando el aspecto de que hay una calva. Y aquí viene lo inquietante. Unos investigadores en China han publicado en la prestigiosa revista científica Journal of Cosmetic Dermatology un informe que ha hecho saltar todas las alarmas. Dos hombres jóvenes comenzaron a notar que su pelo se volvía amarillento, quebradizo y se caía a mechones. Pensaron que se estaban quedando calvos de repente. Veámoslo en imágenes. Este es el primer paciente. Observa cómo el cabello está escaso, seco, con este tono amarillento tan característico, sobre todo en la zona frontal y en la coronilla. Además, cuando se utiliza la dermatoscopia, se ve que el pelo estaba dañado, con las puntas rotas en forma de escoba. Parece que algo está rompiendo estos tallos pilosos. Y ahora veamos el segundo caso. Un joven de 27 años con el mismo patrón, cabello roto, seco y con fracturas angulares. No utilizaban tintes, no utilizaban alisados, ningún químico por el medio, ningún tratamiento raro. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo, David? Pues Laura, los médicos estaban desconcertados, hasta que encontraron el punto en común entre ambos casos, un detalle tan común que podría estar en tu propio baño. ¿Sabes qué hacían los dos pacientes justo después de la ducha? Pues se ponían debajo de la lámpara de calor típica del baño, esa que muchos ponemos para no pasar frío después de ducharnos. Eso es, Laura, esa exactamente. Con el pelo mojado directamente se ponían debajo. Y ese simple gesto estaba provocando que su cabello literalmente se hirviera desde dentro. ¿Y por qué? Pues porque cuando el pelo está mojado, el calor tan intenso de estas lámparas provoca una evaporación súbita del agua que hay atrapada dentro de la fibra capilar. Como consecuencia, se forman burbujas de aire dentro del interior del pelo. Y como resultado de esto, el cabello se queda hueco, quebradizo, como si fuera paja seca. Y dime, Laura, ¿qué solución les dieron a estos chavales? Pues ahí viene la parte buena y la parte menos buena. La parte buena es que esta deformidad no afecta al folículo, es decir, no afecta a la raíz del pelo, por lo que el pelo nuevo saldrá perfecto. ¿Y cuál es entonces la mala noticia? La mala noticia es que hay que cortar el pelo dañado, no hay forma de repararlo, hay que dejar que crezca cabello sano desde cero. O sea, que si te pasa, te toca empezar de nuevo. Así es, David, y para evitarlo lo más importante es no exponerte directamente al calor con el pelo mojado. Oye, Laura, y una pregunta que muchos espectadores estarán haciendo. Si este pelo con deformidad en burbuja se produce por el calor, ¿podría producirse también con los secadores de pelo de aire caliente que utilizamos habitualmente? Pues esta es una pregunta muy buena, porque de hecho la mayoría de los casos de deformidad del cabello en burbuja que hemos visto nosotros en la consulta que tenemos aquí en Castellón están precisamente relacionados con el uso de secadores de pelo y otros aparatos de peinado. La novedad de este artículo no es descubrir la deformidad en sí misma, sino reportar por primera vez que una lámpara de calefacción de baño puede ser la causante añadiéndose a los secadores como un desencadenante ya conocido. ¿Y qué hacemos para evitarlo entonces? Pues lo primero, obviamente, sería evitar la exposición directa y prolongada a estas fuentes de calor intenso. Lo segundo, si no puedes evitar esta exposición, sería mantener una distancia segura a los aparatos que emiten el calor intenso. Esto se aplica tanto a las lámparas de calefacción de baño como a los secadores de pelo. Pero, ¿qué distancia es la que consideramos segura, David? Pues Laura, lo ideal sería secar el pelo inicialmente con una toalla para eliminar el exceso de humedad, ya que aplicar calor directamente sobre el pelo empapado podría ser más dañino. Después, una distancia de 15 a 20 centímetros con movimientos continuos y sin focalizarlo en un único punto se considera seguro para usar el secador sin causar daños graves en el cabello. El secador procuraremos no ponerlo con calor máximo y las estufas, si son más potentes, tendremos que alejarlas un poquito más.
Por lo tanto, ni estufas de baño ni secadores muy potentes pegados al cabello. Así que la próxima vez que salgas de la ducha y te pongas bajo la lámpara o que te acerques el secador más de la cuenta, pregúntate, ¿me estoy calentando o estoy cocinando mi propio pelo? No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y como siempre, nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.